el atentado que sufrimos en Cúcuta y otros hechos de violencia, los hechos de hoy muestran un transcurso de acontecimientos que nos permiten afirmar el gobierno del presidente Santos y la registraduría, más el Consejo Nacional Electoral, no están ofreciendo las garantías que merece una campaña presidencial que realmente arranca hoy y que promete, por los resultados, ser muy ajustada y ser, digamos, una campaña donde posiciones muy definidas van a buscar la mayoría del pueblo colombiano. Entonces ese es un primer elemento que me parece clave que ustedes sepan, digamos, de nuestra parte. De la garantía del gobierno de Santos no tenemos garantías. Uno. Dos, los resultados tal cual hasta este momento los tenemos. La candidatura en la consulta del tarjetón naranja que yo represento va a acercarse ya con cierta exactitud a 2.800.000 votos y el conjunto va a pasar los 3.300.000. La consulta de la extrema derecha va a tener más o menos 6 millones, algo así. Logramos ganarle a Duque individualmente en todo el Pacífico colombiano, en el Putumayo, en el Chocó, triplicamos en Cauca, Nariño, en buena parte de la costa Caribe y en la ciudad de Bogotá débilmente. Y Duque nos logra sacar una ventaja bastante sólida en Antioquia, el eje cafetero, y menos sólida en departamentos como Santander, Norte, etc. Ese es el resultado que hoy podemos más o menos prever ya con los datos que hay. Hasta este momento menos sólidamente, porque hasta ahora hay un pequeño espacio escrutado de la campaña al Senado. La lista de decentes al Senado está pasando el umbral y la lista de decentes en Bogotá está pasando el umbral y además es la segunda alternativa de toda Bogotá. Son los resultados hoy, en mi opinión, positivos, dado que nosotros no tuvimos ni un peso para la campaña. Nos hicieron un préstamo a un banco por fin, 2 días antes, exactamente el jueves de la semana pasada. Ese fue todo el instrumento que tuvimos para hacer nuestra campaña. Durante todo este tiempo de la campaña de la consulta, los bancos impidieron los préstamos, la posibilidad de tener financiación fue nula, nosotros no tuvimos financiación. Nuestro proceso organizativo venía desde hace muy poco tiempo y sin embargo estamos disputando la presidencia de la República. Nuestra intención es que a partir de estos datos ya que tenemos, no solamente los sentimos muy positivos, sino que creemos que podemos ganar la presidencia de la República. Las formaciones retardatarias del país todavía les queda algo de oxígeno no contado en la candidatura de Vargas Lleras en este momento, pero ya hizo su máximo y nosotros tenemos mucho por ganar todavía. Y eso me permite decir que esta campaña que oficialmente arranca hoy, le agradezco al doctor Caicedo su presencia en la consulta, lo felicito que tuvo un resultado muy importante. Pero esta campaña que arranca hoy tiene un objetivo: ganar la presidencia de Colombia. Doctor Petro, estamos en directo para... Espérame que estamos por orden. ¿Qué opina su... ha puesto en tela de juicio la neutralidad de la registraduría. Espere que no rompamos las reglas de juego, que ya habíamos dicho que iba a responder primero a Caracol Radio. Gracias, Gustavo Petro. Ha puesto usted en tela de juicio la neutralidad de la registraduría. Si no confía en este ente, ¿qué cree que va a pasar en la primera vuelta? Complicado, digamos, hay un tiempo aquí para que el mismo presidente Santos rehaga las cosas. Yo del presidente Santos en estos días solo he obtenido groserías, solo porque quise ir a Washington a expresar mis dudas ante la misión de observación electoral, quien la dirige, que es el secretario general de la OEA, una misión que oficialmente está en Colombia. Y yo le solicito que cambie la posición, digamos. Otorgar transparencia en un certamen electoral es una construcción de paz. Y oscurecer
Los procedimientos electorales solo generan posibilidades de violencia. Entre más transparente, cualquiera que sea el resultado, entre más transparente sea un procedimiento electoral, pues más garantías de paz hay. Lo demostrado hasta el día de hoy, que lo más grave de todo es que nadie tiene la posibilidad de saber si lo que está diciendo la registraduría respecto a consultas sea cierto o no, porque la ley lo que ordena es que ya en este momento estuviéramos abriendo un computador y podíamos saber cómo fue la votación en la mesa 14 de Corferias o en la mesa 33 allá en Quito, pero hoy no se puede hacer, ni se puede hacer mañana, ni dentro de un mes, ni dentro de 3 meses. Simplemente ese mecanismo de control, que fue el que le sirvió al Consejo de Estado para determinar que hubo un fraude criminal contra el partido Mira en más de 30.000 mesas de las 100.000, fue ese mecanismo lo que le permitió descubrirlo. Hoy tenemos que ni siquiera ese mecanismo podemos usarlo, ni lo podremos usar en los meses que están por delante. Es decir, prácticamente hay que creerle a la registraduría per se. Eso no es transparencia. Así no es que se construye un proceso transparente. Transparente es que se pueda controlar y cualquiera que sea el error se puede detectar, etcétera, o si hay una manipulación criminal o si no hay nada. Pero el ciudadano, la ciudadana tiene que tener los instrumentos de control. Eso se llama escaneo del formulario E14 de cada mesa. Lo ordena la ley, lo ordena la Corte Constitucional. El registrador rompió la ley. Y en esa medida estos resultados no son controlables. María Camila. Doctor Gustavo Petro, ¿qué opina usted sobre la decisión de la Procuraduría de abrir una indagación preliminar a varios funcionarios de la registraduría por estos errores y por esta falta de planeación, que faltaron pues varias tarjetas para la asunción? Sí, pero el problema no es la falta de tarjetas. De nuevo te digo, lo más grave que hoy hay en el transcurrir electoral es que no hay un instrumento para controlar si los datos de la registraduría son ciertos o falsos acerca de las consultas, y no lo va a poder haber, y es así por una decisión del registrador, y eso es lo que debería estarse juzgando hoy en Colombia. El registrador le echa la culpa al ministro de Hacienda, que porque no hay plata. Lo cierto es que la ley ordena, y ni el ministro de Hacienda, que es la representación del presidente Santos, ni el registrador pueden tomar como excusa la mesa de ping-pong que han construido entre gobierno y registraduría para oscurecer los resultados electorales. Los resultados electorales de hoy son oscuros por decisión del registrador nacional. Ahora, eso se puede corregir. Lo que esperamos es que de aquí ya a la primera vuelta el señor presidente tome las medidas para garantizarle a todas las formaciones políticas de Colombia, a todas sin excepción, que los procedimientos electorales que se van a utilizar ya para las elecciones del 27 de mayo sean transparentes, completamente transparentes. Le damos el turno a los compañeros de televisión que están en directo. Juan Carlos Mateus de Caracol Televisión. Doctor Petro, haciendo un poco de abogado del diablo, dice usted, los resultados son oscuros. Los resultados son oscuros para usted en el día de hoy. ¿Qué pasa si gana Petro o qué pasa si no gana Petro de cara a la segunda? Igualmente, no, para hoy. Si su pregunta es para hoy, si yo hubiera sacado más votos aún de los que saqué, igual serían oscuros. Porque es que el procedimiento es neutro respecto a los resultados, independientemente cuáles sean. Usted no puede tener en el siglo XXI, cuando la Constitución y la ley colombiana ordenan digitalizar todos los procedimientos electorales, cuando la ley colombiana ordena que las consultas interpartidistas estén sometidos a los mismos procedimientos de la ley para otro tipo de elecciones, usted no puede tener un sistema electoral que no tiene los tarjetones, problema que ustedes evidenciaron, que al contarlos en la mesa se transmiten a la registraduría sede central por teléfono sin huella digital. Es decir, lo que ya llegó
No sabemos si se escribió bien, si se equivocaron, si no. Eso se llama oscuridad en un certamen electoral, y esa oscuridad no es democrática. Y en un país como el nuestro, con lo que hemos vivido, no genera las condiciones de la convivencia social. Un par de inquietudes más. La primera, sus cuentas le dan para pasar a... Usted dice, vamos a llegar, pero sus cuentas verdaderamente le dan en este instante para llegar a la segunda vuelta. Y segundo, Caicedo podría ser su fórmula vicepresidencial, teniendo en cuenta que tuvo una votación que no fue nada despreciable en todo caso. Sí, las cuentas dan para pasar a la segunda vuelta electoral. Incluso sobre los datos ya existentes, ustedes tienen en ese bloque que llamémoslo de derecha, yo los llamo más las fuerzas retardatarias, aún una fuerza que no está contada, que no sabemos si se deslizó dentro de la consulta o no, pero que es la de Vargas Lleras, ¿no? Que no participa. Pero ese es el máximo electoral de las fuerzas más retardatarias de Colombia. Nosotros tenemos unas fuerzas que yo llamaría de la esperanza, abriendo un camino, pero ya abrió un camino que ya es, digamos, una autopista 4G, porque está ya enfilada hacia la segunda vuelta. Tiene más oxígeno, porque buena parte de los análisis es qué va a pasar con el centro político colombiano. Pues así como van las cosas, tanto Germán Vargas Lleras irá por aparte de la consulta de la extrema derecha de hoy, también el centro irá por aparte de nuestra fuerza. Eso dará un resultado final, pero para segunda vuelta ya estas diferenciaciones dejarán de existir. Solo habrán dos, y esas dos parecen ser, por ahora, de acuerdo a estos resultados, las fuerzas de la política más retardataria que Colombia haya tenido en su existencia, y las fuerzas de la esperanza, de la vida, que yo hoy quiero conducir, pero que no quiero hacerlo de manera sectaria, y por eso sigo tendiendo, como lo he hecho desde el principio, mi mano para construir un programa común, una confluencia común a las fuerzas del centro político colombiano, a Sergio Fajardo, a Humberto de la Calle. A mí me gustaría, antes de definir cualquier tipo de candidatura vicepresidencial, poder saber si ellos son capaces de asumir la responsabilidad histórica de una gran confluencia democrática en Colombia, porque aquí ya está demostrado, si esa confluencia existe, las fuerzas de la esperanza ganan la presidencia de Colombia. Vamos con el colega de RCN Televisión. ¿Sergio? Sí, doctor Petro, primero, en el mapa de Colombia, ¿cómo quedan sus fuerzas para estas elecciones, teniendo en cuenta los resultados del día de hoy? Y justo con lo que usted acaba de decir, queda abierto a una posible alianza con el resto de candidatos para fortalecerse en las próximas comicios. Sí, tal como que están los datos hoy, digamos, más o menos es lo mismo que las encuestas han mostrado. Si lo medimos como una competencia individual Petro-Duque, tenemos mayoría en todo el Pacífico colombiano, tenemos mayoría en toda la costa colombiana, todo el Caribe colombiano, tenemos mayoría débil en Bogotá. Bogotá, nos faltó más en Bogotá, ahí hay una falla. Tenemos mayoría en Putumayo en este momento, y las diferencias más grandes donde Duque pasa por delante de nosotros es, como también lo decían las encuestas, muy lejos en Antioquia, algo menos en la zona cafetera, y ya son débiles las distancias que tiene con nosotros en Cundinamarca, Santander, el Boyacá. Pero si incluso lo comparan con el mapa de la campaña presidencial del 2014, segunda vuelta, donde nosotros participamos tratando de proteger el país para un acuerdo de paz, es la misma. Digamos, en aquel entonces esa victoria presidencial se dio porque la mayoría electoral logró consolidarse en Bogotá, el Pacífico y el Caribe. El resto del país quedó en manos de lo más retardatario de Colombia. Hoy, si comparamos Petro-Duque, es el mismo mapa. En cierta forma,
pareciera haber, digamos, una zona del país más seriamente comprometida con los retardatarios y una zona ubicada hacia las costas y hacia el centro de Colombia más comprometida con las fuerzas progresistas de la esperanza. No ha cambiado, digamos, el mapa político. Una sola pregunta para que todos puedan tener la oportunidad. Sobre la alianza con, ¿a quién le gustaría que se uniera de los candidatos que ya están firmes? Vuelvo a repetirlo, digamos, uno puede intuir ya cómo están las cosas. Salen dos candidatos, Marta Lucía y Ordóñez, sale Caicedo. Son tres candidatos que salen, no significa que no jueguen, pero ya usted puede ver en lo que llamaríamos las fuerzas retardatarias el bloque Duque y Vargas Lleras, es decir, Uribe, Santos. Y en las fuerzas progresistas de Colombia también estarían y podrían ganar solo si se juntan, pues la nuestra, que quedó muy consolidada hoy, más de 3 millones de votos, y las de Humberto de la Calle y Fajardo. Ese ya es el panorama hoy. El pueblo que está tomando decisiones todavía está en proceso de esa toma, ¿no? Todavía hay un agua que va a correr bajo los puentes, digamos, hay un sector de la población que aún duda, está en la abstención, no se expresó en esta consulta, aún está meses antes de la campaña propiamente dicha, pero sobre esa porción de la población que es determinante, de gente que compra el voto, que aún duda, que se abstiene, es donde se va a decidir el futuro de Colombia. Es una población de escasos recursos en todo el territorio nacional, básicamente en las barriadas populares de Medellín, de Bogotá, de las grandes ciudades, las juventudes que aún no salen, digamos, a la participación máxima en política, pero allí, en ese sector de la sociedad colombiana, va a definir si Colombia se devuelve hacia lo retardatarios o va hacia el siglo XXI por el camino de la esperanza y de la vida. El colega Wilson de CMI se prepara a Red Más Noticias. Precisamente, doctor Petro, lo que acabo de decir hace unos instantes, que la campaña apenas empieza mañana. El hecho de haberse medido hoy le da una proyección a lo que puede ser de aquí en adelante, digamos, teniendo en cuenta que tuvimos esta ventaja, el doctor Petro y la vez también mostrándose en medios y haciendo campaña. ¿Cree que cómo empieza, digamos, esa lucha? Sí, digamos, la estrategia de la consulta, que es una opción democrática, ¿no? Se pone a decidir a la sociedad quién es el candidato. No se decide en recintos cerrados, cosas así. No critico a los que no lo hicieron, pero es una decisión democrática, riesgosa como toda decisión que tiene que ver con algo que no puedes prever. Pero son, no sé, serán 6 a 7 millones, como 8 millones de votos de gente que decide quiénes son sus candidatos. Y en esa medida me parece que eso marca un inicio muy fuerte en la campaña presidencial. Recuerda usted el caso Mocus. Mocus ganó alguna vez una consulta así como la nuestra, y eso le permitió el oxígeno para pasar a la segunda vuelta. No más allá, pero digamos sí es un resultado que marca las características por las cuales se va a desarrollar la campaña hacia la primera vuelta presidencial. Red Más Noticias y se prepara Marcela. Doctor Petro, pero si pudiéramos hablar puntualmente, usted va a pedirle a Pedro Fajardo, Humberto de la Calle, con su fórmula de Claudia López, que se unan a usted. Lo estoy solicitando, no que se unan a mí, sino que se construya un programa común y una confluencia común, que yo creo la sociedad colombiana hoy anhela, aspira que se realice, y me parece que no es bueno que individuos traten de destruir esa posibilidad, que es una esperanza de la gente, y es una esperanza que creo que hoy tiene más fuerza que ayer. Entonces, Marcela doctor Petro, usted dice, bueno, que se construya un programa común, pero ese programa común automáticamente significaría que de pronto usted contemple la posibilidad de plantearle a Fajardo que sea su fórmula a la vicepresidencia. Y segundo, habla también de partes oscuras, digamos, dentro de ese proceso. ¿Quién estaría detrás de esas partes oscuras? Partes oscuras dentro del proceso electoral de la registraduría, dije.
pero no tiene que ver con Fajardo. No participo en eso. Hay personas que se dedican a destruir confluencias, pues existen en todos los bandos políticos, pero el fondo del asunto es, no es, digamos, una fórmula concreta, yo no la tengo, sino que es hora de sentarse a la unidad democrática de Colombia. Lo que está en juego no es cualquier cosa, y Colombia debe saberlo. Lo que está en juego es hacer trizas el proceso de paz. Lo que está en juego es que se rompa completamente la esperanza de que este país abandone definitivamente la violencia, la desigualdad social. Eso es lo que está en juego. Y en esa medida, si eso tan importante para Colombia está en juego, como si se pudiera arrancar hacia el siglo XXI con fuerza, o como si se pusieran unas rejas que le impidieran a toda la nación colombiana hacerlo, es que yo pienso que personas como Sergio Fajardo y Humberto de la Calle deben contemplar la opción de una conversación y una confluencia democrática hacia un programa común de la democracia y de la paz en Colombia. Vamos con prensa escrita. Hugo Sierra, del diario El Tiempo. Hugo Parra, del diario El Tiempo. Doctor Petro, usted habla que en Bogotá le faltó, es débil, no sé que le faltó a la lista y que también un poco Bogotá le faltó a A ver, en Bogotá ganamos, ¿no? En Bogotá ganamos, ojo con mis palabras, porque si no el titular es al revés. Incluso con más votos que cuando la alcaldía. Pues todavía no, cuando estaba haciendo esa comparación todavía no tenía el dato final, no sé, ya usted debe tenerlo ahora. Pero es probable, digamos, así como iba la proyección en Bogotá, podíamos sacar más votos que cuando fui candidato al cargo. Así que aquí ganamos. Y la lista de la decencia, hasta donde tuve datos hace poco, era la segunda más votada de la ciudad. Digamos, y la lista de la decencia es una formación que creamos hace 2 meses. No es un partido de 5 años ni nada por el estilo. El primer resultado era de Alianza Verde, no sé ya las candidaturas. Pero en el fondo, fíjese que en Bogotá, tal cual, un resultado todavía muy reducido, las fuerzas que no apoyan a Peñalosa iban ganando las elecciones. Entonces, no sé si ese será el resultado final, pero hasta ahora es así, puntos suspensivos. ¿Qué significa? Que en Bogotá demostramos que el gobierno de Peñalosa se equivoca, que el gobierno de Santos se equivoca en quitarle el metro a Bogotá, que se equivoca en quitarle la reserva forestal a Bogotá. Es una definición que la ciudadanía está hoy diciéndola. Lo que yo hablaba es en las matemáticas. Entonces usted tiene en Antioquia una distancia más o menos, hasta donde yo sumé, 400.000 votos entre Duque y Petro, es decir, ahí prácticamente está la diferencia. Y en cambio en Bogotá tenemos una ventaja de 100.000. Y si queremos, tenemos que neutralizar en Bogotá, con una mayor distancia de victoria, lo que Duque nos está sacando en Antioquia. Y ese es el punto, digamos. Esta vez fue muy débil y no alcanzó a contrarrestar a Duque. Sí, hay que hacer un replanteamiento total de los cuadros organizativos en Bogotá. Zayda, del Tiempo, ¿todavía quieres presentar? Doctor, buenas tardes. Me gustaría saber si usted va a permitir que el partido La FARC se una a su campaña electoral. Esa pregunta me la han hecho más o menos. ¿Cuál será la apuesta? Más o menos como hay que ponerla en la registraduría a ver cuántas. Que haga un conteo. Que entre otras no sé los resultados por ahí, no es que alguien me informe, pero no, a mí me parece, las fotos que hoy sacaba la prensa me pareció importantísima y casi todos coincidimos en comentarla así, digamos. Un señor como Iván Márquez fue lo que yo vi en la foto votando, pues es indudablemente una foto histórica, no es, independientemente de cuántos votos hayan sacado, etcétera, digamos,
Este país sería muy diferente si ellos estuvieran disparándonos, saboteando hoy las elecciones de hoy. Están participando, y eso me parece absolutamente importante, digamos, y quizás una de las grandes ganancias históricas hasta el momento de lo que vamos en el transcurso en el que vamos. Pero la pregunta siempre la he respondido de la misma manera y la seguiré respondiendo. No, la FARC no me va a apoyar, yo no soy de las FARC, no voy a pertenecer a la FARC, no lo hice en 40 años, creo que este momento tampoco. No van a gobernar, en el caso de que yo sea presidente de Colombia, no van a gobernar conmigo. El ministro de Defensa va a ser un militar retirado, amante de la paz, del saber y de los derechos humanos. A ellos se les dará todas las garantías, a ellos y a todo el mundo en Colombia. Cosas como las que ustedes hoy vieron no sucederán en mi gobierno. Y la paz consiste en eso, en que puedan tener las garantías de desarrollarse en el espacio que la ciudadanía quiera darles, políticamente, electoralmente, etcétera. Pero ellos no van a estar conmigo, no están conmigo, nunca han estado conmigo y no van a gobernar conmigo. Telesur, Manuel, ¿todavía quieres preguntar o ya se hizo la pregunta? Doctor Gustavo, buenas noches. Dos preguntas rápidas. El presidente Juan Manuel Santos, terminando esta semana, dijo que se iba a reunir con los candidatos presidenciales. ¿No va a ir a esa reunión? Y dos, ¿ha pensado luego de lo que pasó con los tarjetones pedir una nueva cita ante la CIDH? La CIDH, digamos, la misión de la OEA, que es diferente a la CIDH, está completamente informada. Ya ellos tienen una misión aquí en el terreno. Y lo de hoy pues lo observaron en forma directa, no hay necesidad de informarles más. Ya yo le había dicho al Magro, al secretario general de la OEA, que mi preocupación central respecto al día de hoy estaba en la falta de digitalización de los formularios. Ya los hechos se han consumado, nosotros no podemos controlar ni saber si lo que está diciendo la registraduría es o no es. Me preocupa en las elecciones de Congreso que otra vez tengamos pequeños márgenes de partidos que pasen el umbral y se repita la historia del MIRA, porque lo que aconteció con el MIRA no se corrigió en estas elecciones. A eso lo volveremos a informar. La misión de observación de la OEA será informada al respecto. La CIDH tiene que ver con otro asunto, que es mi derecho a la vida, mis derechos políticos también, pero digamos, ellos ya se pronunciaron desde el año 2002. Yo soy beneficiario de medidas cautelares. Lo que se ha hecho es informar dentro del proceso, y allí lo central fueron los acontecimientos por medio de los cuales se nos prohibió hacer manifestaciones en 2 ciudades, Medellín y Cúcuta, inconstitucionalmente, y pues los hechos de Cúcuta, que no tienen una investigación clara hasta el momento. Ahora, respecto a la reunión con Santos, pues Santos tiene que cambiar la actitud, porque yo no he sido invitado, ni mi fuerza política, nunca en 6 meses, a ninguna reunión de tipo electoral que haya citado el gobierno de Colombia. Y si esta vez nos va a reconocer por primera vez, pues pues iremos, porque no le quita a nadie lo cortés no quita lo valiente, pero le diremos de frente que el presidente de la República no está dando transparencia ni garantías electorales en Colombia. Vamos con el colega de RCN Radio. Sí, candidato presidencial Gustavo Petro, de todas maneras, ¿qué mensaje se le puede dar al país de unidad? Porque siempre se le critica mucho que polariza al país. ¿Usted está dispuesto a unir de todas maneras a Colombia dentro de su proyecto político? Mira, no hay que tenerle miedo a las posiciones diferentes. En algún momento se llegó a pensar que el país estaba unido aplaudiendo los falsos positivos en este país. Y yo decidí denunciarlos. Y se me vio como polarizante, como quien prende la luz en una fiesta. Y dediqué 7 años de mi vida a investigar la parapolítica con nombre propio.
y eso dio pie a unas investigaciones en la Corte Suprema que llevaron a casi el 40% del Senado del entonces a la cárcel. A eso se le puede llamar polarización, yo le llamo la verdad. Y yo creo que Colombia hoy empieza a entender que la política del Frente Nacional y el unanimismo se acabó, que eso no es democracia, eso no era más sino un letargo ideológico y mental. Hoy tenemos posiciones claras y diferentes, y bienvenidas mientras sea pacífica la argumentación y la contienda, y Colombia decidirá, y el presidente que gane, cualquiera que sea, debe convocar el conjunto del país a un pacto sobre lo fundamental, es mi opinión. Ojalá podamos nosotros convocarlo. Recuerde mi discurso en Barranquilla, donde ganamos también. Yo trataba de mostrar cómo las tesis de Alfonso López Pumarejo, las tesis de Álvaro Gómez Hurtado podían tener una síntesis en la Colombia humana, vía la convocatoria a un pacto sobre lo fundamental, que puede atravesar por el poder constituyente en Colombia, pero que tiene que ser pluralista. Es decir, Colombia necesita un gran acuerdo nacional, pero eso no significa que no hayan posiciones diferentes. Y creo que lo importante del día de hoy es que con claridad hay dos posiciones diferentes. Cristina, de Noticias 1. Sí, doctor Petro, quisiera preguntarle cuál va a ser su línea, digamos, programática que arranca las campañas de hoy, y cuál va a ser su visión o sus variables para elegir a su segunda vicepresidencia. Lo programático son 5 reformas fundamentales, digamos, es reformar la educación en Colombia como una prioridad en 2 niveles, una atención profesional a la primera infancia, con las madres comunitarias de empleadas del Estado colombiano, y un sistema de educación superior, gratuito, público y universal. En salud, segunda reforma, es un sistema en 2 pilares. Uno, el sistema preventivo en todo el territorio nacional, público, que garantice una disminución de las tasas de enfermedad en el país. Y el segundo, un fondo común que contrate directamente clínicas y hospitales públicos y privados sin EPS, y que sea el médico el que ordene el tratamiento adecuado para cada paciente. La tercera reforma es la económica, que es transitar de la economía del petróleo y del carbón, gran diferencia con Duque, hacia la economía productiva centrada en la agricultura y la industria. La cuarta reforma, la reforma de la justicia, buscando que goce de la plena autonomía como poder público, desligada completamente de la política. Y la quinta reforma es la reforma de la política, que es desligarla esencialmente de la corrupción, sabiendo que la corrupción solo se derrota en Colombia si cambia su sistema económico y social, como le hemos propuesto. Ese es el programa en grandes rasgos.